Vista de Opinión Democracia, queremos dar la bienvenida en estudios al exministro del Interior, excomandante general de la Policía Nacional, general Patricio Carrillo, y nos acompañará también la ex fiscal general de la Nación, la doctora Mariana Yepes. El tema que ponemos en análisis con seriedad y con responsabilidad, como acostumbramos, estos cambios que han generado, además de los otros problemas que tenemos de irregularidades en el proceso electoral, de acciones de la Asamblea, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana Temporal, en el tema de los cambios que la policía ha sustentado, cambios periódicos, dice, y dio una larga lista de lo que ha realizado en los últimos días en diferentes instituciones y provincias del país. Sin embargo, dejan dudas, inquietudes, cuando precisamente este equipo de investigadores ha venido haciendo su tarea, en algunos casos complejos, difíciles, no solo del pasado reciente, sino de los últimos días, como ha sido el caso denominado Encuentro, en donde hay presunciones de vinculación de funcionarios del gobierno y de, incluso se ha mencionado, de otros personajes allegados a la presidencia de la República. Señor general Patricio Carrillo, ¿cómo se opera cuando desde la Fiscalía General hay policías asignados para que hagan la tarea? Ellos generan una experticia y han venido trabajando en algunos casos. ¿Cómo tomar estos cambios, aun cuando la policía sostiene que sigue apoyando a la Fiscalía con el mismo número de investigadores? Muy buen día, general Patricio Carrillo. Buenos días, Miguel. Un saludo a todos quienes nos escuchan esta mañana. Un saludo a la doctora Mariana Yepes. Yo creo que lo que estamos viviendo es una disfuncionalidad que nace de la misma disfuncionalidad de la política. El riesgo de la democracia pone en riesgo también a las instituciones. La democracia, al menos de la forma como nosotros la mayoría lo conocemos, es básicamente diálogo, es la posibilidad de conversar. Y en un estado donde nadie quiere conversar, donde todos quieren tener la razón, es muy complejo. Ahora, en este caso, esa disfuncionalidad se traslada también a las instituciones, donde a mí me parece que hay una pérdida de confianza. Las instituciones fuertes lo que hacen es tener unos planes adecuados a los cuales se van adaptando. Y el pase, el ascenso, la depuración en la Policía Nacional es un proceso indiscutiblemente planificado. Pero en este caso puntual, parecería ser algo inoportuno, al menos para calificarlo, pero que puede llevar a una ineficiencia en función de las investigaciones que se vienen haciendo. Los pases, cuando son planificados, anticipan, y no solamente anticipan a los funcionarios, sino anticipan a muchísimas personas. Y ahí empezamos a hacernos varias interrogantes. La primera, por ejemplo, ¿cómo escogieron, cómo postularon quienes ahora fueron trasladados? Y no es la posibilidad de que escojan de investigadores o de gente que ha pasado pruebas de confianza o probidad. El tema es cómo lo miran en lo externo y en lo interno. Usted ya lo manifiesta. En lo externo, desde el sentido común, se ve como una actividad maniqueísta, desde el poder utilitarista de la institución, una instrumentalización de la policía. Y en lo interno, ¿cómo miran los policías? Los policías miran de manera desconcertada también por la opacidad por la que en otros casos no se dan. Mire, hay territorios absolutamente complejos y tomados por el crimen organizado, como por ejemplo Guayas, Manabí, Los Ríos. Y ahí hay cientos y miles de policías que están pidiendo rotación y que en esa planificación deberían entrar. Y hay que consultarles a ellos cuántas veces han sido atendidos. Y miran, en cambio, desde esta otra forma. A mí me parece que esta disfuncionalidad termina minando mucho más la institucionalidad y si no generamos la confianza necesaria, pues esto puede complejizarse. Si bien es cierto que a instituciones como la Fiscalía, a la cual la policía es el elemento que le apoya en la investigación, se coordina con la máxima autoridad para decir, a ver, ¿qué policías, cuál es el perfil que usted necesita, cómo podemos ir coordinando? Y en otro lado, esos policías
también hay que dividirlos, porque unos son parte de la cápsula de seguridad del funcionario, otros son parte de un proceso dentro de la fiscalía y otros son agentes investigadores y peritos. Pero cambiar a todos sí podría retrasar muchas investigaciones y a mí me parece que ahí deberíamos tener mucha prudencia. La pregunta que debemos hacernos es cómo se toman las decisiones. Las decisiones se toman informadas o desinformadas y las decisiones tienen que ser mucho más serenas, tomadas en un momento crítico de la política que estamos viviendo. General Patricio Carrillo, uno de los argumentos que exhibe la policía la fiscalía, en su comunicado segundo, el que hizo este domingo, da cuenta del traslado y cambio arbitrario, según la Fiscalía, arbitrario e inoportuno, sin conocimiento y análisis técnico del nuevo personal investigativo, en donde se incluyen 20 servidores procedentes de la policía comunitaria. Esto de alguna manera no vuelve a foja cero las investigaciones para que primero tengan una inducción de la tarea que tienen que cumplir y segundo, no puede retrasar las tareas ya cuestionadas, porque a la Fiscalía se le dice tantos casos pendientes que le rebasa a la institución y que no puede realizar. Claro, mire, la gente que trabaja especialmente de manera cercana en la Fiscalía, es gente que está atrás de procesos sumamente importantes de investigación que tienen que ver con crimen organizado. Y ahí me parece que hay una enorme pérdida al rotar exageradamente a todo el personal. Porque tienen que asistir a audiencias, tienen que defender sus investigaciones, tienen que defender sus pericias. Entonces van a ser ineficientes en el sitio donde les trasladan y acá también van a descuidar la investigación porque ya pierden el interés y la motivación. Y si la policía necesita de un factor y un elemento fundamental es la motivación. No desmotivemos al personal policial para que pueda enfrentar lo que estamos enfrentando. Por otro lado, se pide una cohesión social, pero permanentemente estamos fragmentándola. Y eso es lo que busca el crimen organizado. El crimen organizado, la economía ilegal, tiene una gran velocidad de penetración, de cooptación. Y ya cuando adquiere poder político, lo que hace es básicamente esto, fragmentarnos, rompernos y la pérdida de confianza. Cuando llega la pérdida de confianza, entonces ahí el problema se agrava. Yo diría, básicamente, hoy el territorio ecuatoriano ha perdido territorio, ya no es la misma extensión territorial. Ya hay ahora territorios a los cuales hay que liberarlos de la presencia del crimen organizado. Y eso se necesita con instituciones que estén trabajando cohesionadamente, de manera fuerte, especialmente el sistema de justicia, donde el rol de la policía es fundamental, el rol de Fuerzas Armadas es fundamental y el rol absolutamente de todos. Queremos saludar a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, de su experiencia, cómo se trabaja directamente con el personal de la policía que se suma a las investigaciones y se ha reclamado que con estos cambios, más allá de las disposiciones que emana desde la Policía Nacional, el argumento de la Fiscalía es que estos cambios, según el texto del comunicado, cambio arbitrario e inoportuno, sin conocimiento de análisis técnico del nuevo personal investigativo, y que incluyen 20 servidores procedentes de la policía comunitaria. Se entiende que las investigaciones toman su tiempo, su experiencia, y de pronto el argumento es estos cambios, que como bien se ha señalado, a veces son cambios regulares, pero contrasta con otras áreas de esos cambios. Doctora Mariana Yepes, muy buen día. Buenos días, gracias por la invitación, licenciado, y buenos días a general Carrillo, a todas las personas que nos están escuchando. Yo considero que este tema es bastante delicado, ¿no? No sería conveniente que se politice la situación y se dé lugar a muchas interpretaciones. La verdad es que la policía es la colaboradora por excelencia con el sistema procesal penal. Desde que se inició el nuevo modelo, digamos, el nuevo modelo acusatorio en el año 2000, se puso en vigencia en el 2000, se ha trabajado con la policía. No olvidemos que este sistema tiene tres vertientes básicas, o sea, más bien dicho, tres sustentos. ¿Cuáles son? El fiscal, la policía judicial y también el juez. Si uno de ellos falla, pues falla el equipo, no solamente eso, sino que falla las finalidades de la investigación. ¿Cuáles son las finalidades de la persecución del delito?
Y en estos momentos que tenemos una situación muy grave de delincuencia, de incremento, de desconfianza en el país, ya lo notó el general Carrillo, que me parece muy acertada su observación, no debería haber estos hechos si es que son sorpresivos. Pero desde luego que la policía tiene la capacidad, tiene la facultad de hacer los cambios de acuerdo con las posibilidades que tenga, de acuerdo con las aspiraciones que tengan inclusive los policías que están dentro del equipo de investigaciones en la Fiscalía. Esta preocupación de la fiscal general no solamente es por el cambio de quienes colaboran con la investigación, sino también del personal de su seguridad. Yo creo que este último punto no es tan grave, ¿no? Pero debía haber conocido con anticipación porque siempre ha habido cambios. Tengo una experiencia de hace muchísimos años en que sí se produjeron cambios y bueno, eso yo creo que es una táctica de la policía y me parecía correcto. No hubo problemas en ese sentido. El sistema procesal y las funciones de la Fiscalía se han incrementado notablemente, ¿no? Y han adquirido muchísima preponderancia en esta época. Por esa razón, creo que el Código también procesal, el Código Orgánico Integral Penal, se ha modificado y ha recogido todas las sugerencias que venían planteándose desde la instalación del sistema y se modificó y se sustituyó, más bien dicho, el Código de Procedimiento Penal. ¿En qué sentido? En el sentido de que se crea, de acuerdo con el COIP, un sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses. Esencialmente, ¿quién lo conforma? Lo conforman los peritos, que no siempre son policías, y lo conforma el equipo de investigación. Pero quiero resaltar en este punto que quien dirige la investigación es el fiscal. Si existen fiscales asignados a ciertas unidades, los policías no pueden hacer un trabajo por su propia iniciativa y arbitrio, sino que deben estar sujetos a la línea de investigación trazada por el fiscal, hacia dónde quiere ir la investigación, y eso hará el policía. Desde luego que si ya existe un equipo con algún tiempo en la Fiscalía, lo cual es muy bueno, creo que deben haber adquirido experiencia en los temas, ¿no? Pero también hemos visto investigaciones que han durado muchísimo tiempo. Por ejemplo, el caso Gabela, y lo menciono porque lo vi ayer en un medio de comunicación. Ese tema está durando más de 12 años. ¿Será efectiva la participación policial en ese tipo de investigación? No le corresponde al fiscal hacer toda la planificación para llegar a un feliz éxito con el apoyo de la policía. No es que la policía va a hacer, como le decía, la investigación, sino el apoyo. Es importante que pensemos que la policía es un elemento que debe colaborar con la fiscalía. Y ahora de una manera más técnica, porque todo ha progresado, todo se ha desarrollado, tanto en lo administrativo como en lo judicial, pero creo que este es un paso importantísimo. A lo mejor de este desfase, de esta falta de comunicación, de este cambio, puedan salir otros beneficios. ¿Y cuáles serían estos? Que por fin, porque ese fue un caro anhelo desde que se inició con el sistema, es que se cree una policía o un equipo de investigadores propio de la Fiscalía. Esa es la gran aspiración. Entonces no habría roces con otras instituciones, sino que tendría dentro de su mismo equipo investigativo, como parte de la Fiscalía, debería haber un equipo especializado propio para que tengan éxito todas las investigaciones. Doctora Mariana Yepes, de su experiencia, usted señalaba, siempre ha habido cambios, efectivamente, a veces que sea para mejor. Sin embargo, la queja de la Fiscalía General actual es que fue un cambio sorpresivo, no coordinado. Usted invocaba la necesidad de la colaboración mientras no tengan sus investigadores propios, pero además de la colaboración, no es bueno coordinación que debió haber para que la Fiscalía conozca adecuadamente, se prepare y haya un gran traspaso entre las investigaciones y no se vuelva a foja cero prácticamente. No, yo creo que lo fundamental era la coordinación, ¿no? La coordinación tiene que haber en lo interno
y más aún con una institución que es ajena a la Fiscalía. Ajena a la Fiscalía porque tiene su propia organización, es una institución que depende del sector ejecutivo, o sea, del ministro del Interior, no tiene nada que ver orgánicamente con la Fiscalía. Entonces, obviamente que debería haber una coordinación en esta medida que ha asumido la policía. Y a evitar así que haya estas suspicacias y interpretaciones que a lo mejor no son las correctas, ¿no? Porque cada cual interpreta de acuerdo a los intereses o a la opinión que tiene. Lo que es verdad es que esta descoordinación entre la Fiscalía y la policía que se ha dado con este evento es un punto más para la preocupación general, para el desorden, podríamos decir, que estamos viviendo, ¿no? Creo indudablemente que es mejor conversar que entrar en estas discusiones y sobre todo en puntos de vista que a lo mejor no son los correctos y que está politizando el tema, lo cual es gravísimo, que la justicia penal, el órgano más importante que tiene la justicia penal, cuál es la Fiscalía, porque prácticamente el fiscal es la columna vertebral del proceso penal. Sin la investigación fiscal no hay proceso. Sin la investigación fiscal no correcta, con el apoyo de la policía en determinados casos, porque no en todos los casos existe colaboración de la policía, ¿cómo puede ser que haya un resultado eficaz? Tiene que haber una planificación y, como les decía, siempre hubo problemas de entendimiento con la policía desde el inicio del sistema, porque no había una comprensión de lo que era realmente a dónde íbamos, cuál era el sistema procesal, qué es el sistema acusatorio, en que el fiscal es el eje y además es el que ordena, el que dirige la investigación, y la policía no es sino la colaboradora. Este sistema integral, especializado, de medicina forense, de medicina legal, de todas las ciencias forenses, está dirigido por la Fiscalía. Y existen otras leyes también a que se le da al fiscal o a la fiscal general, se le da la dirección de este sistema. Entonces, si tiene la dirección de este sistema, sí es correcto que haya previamente una coordinación para los cambios que se van a producir. General Patricio Carrillo, el comunicado de la Policía Nacional al final dice: la policía confirma que el nuevo personal asignado, es decir, todos los investigadores, son confiables. Aquí no se trata solo de contar con policías confiables, sino también el que haya un seguimiento y no empezar de cero en los casos. Y esto ocurre también, la suspicacia, no pasa de una suspicacia, luego del allanamiento incluso que hubo a la Presidencia de la República en la tarea emprendida de investigar, la investigación reservada que lleva con responsabilidad la Fiscalía, determina estos cambios. Incluso la preocupación de la Fiscalía es que se ha incluido 20 servidores procedentes de la Policía Comunitaria. ¿Será que, con todo el respeto al policía, a la tarea que cumple en sus diferentes funciones, estará preparado ese policía comunitario para ir a asumir estos grandes casos que por lo menos le va a llevar tiempo para enterarse, General Carrillo? A ver, Miguel, yo creo que la descoordinación y la desarticulación lo que nos deja en evidencia es un aspecto que es el principal, la falta de confianza. Yo diría entre las autoridades, la Fiscalía, ¿con quién coordina? No coordina con el equipo, porque si no diríamos, la confianza existe en las personas y no en las instituciones. Y si no confiamos en las instituciones, si las instituciones son débiles y únicamente hay personas sobre las cuales podemos confiar, entonces ahí tenemos un grave problema. Y ese grave problema nos lleva a entender por qué estamos viviendo los problemas de inseguridad, porque estamos tratando todo como caso a caso y no estamos mirando el fenómeno que comprende la corrupción, la impunidad y la presencia agresiva de la economía criminal ligada a mercados como el narcotráfico, la minería ilegal, que producen enorme rentabilidad. Entonces, mire, el narcotráfico, nada más para tomar un dato, 2.600 toneladas produce Colombia y Perú. Entre Colombia y Perú producen 2.600 toneladas. Se supone que por el Ecuador, luego de las decomisos de 200 toneladas, al menos un doble de esas circula, 200 toneladas. Eso quiere decir, multiplicada por 1.000, que es el kilo, y a 50.000, que es el valor comercial allá, esa es la economía ilegal. El kilo de oro
¿Cuánto cuesta la onza de oro? ¿Cómo están? Esos factores exógenos son los que movilizan la economía, pero nadie está investigando el fenómeno. Solamente investigamos caso a caso. Y en este tema puntual, como el de la corrupción ligada ya a esferas del gobierno, nos enfocamos ni siquiera en un trabajo anterior, sino en lo que va saliendo a partir de una supuesta investigación periodística. Y vamos reaccionando ahí, y esas generan las desconfianzas, porque son las personas, pero no son las instituciones las fuertes. Creo que ahí hay que recomponer muchísimo si queremos en realidad parar esta violencia criminal que está alrededor de las economías. Pero tenemos un problema gravísimo, que es la falta de información. ¿Con qué información se están tomando las decisiones, Miguel? No hay instituciones o todo el Estado ecuatoriano no está manejando de una manera cooperativa, digamos, la información. Por ejemplo, y la información existe información que está dispersa. En términos de economía, la información del SRI, la información de la UAFE, la información del CERCOP, porque si son problemas ligados a corrupción, si son problemas ahora ligados a este último escándalo que apareció en relación a la mediación para solucionar problemas en Petroecuador y con sobornos exigidos, ahí ¿cuál es el rol de las instituciones para aportar información? Y ahí el trabajo de la Fiscalía dirigiendo la investigación con los agentes que son los que tienen que recuperar y trasladar y convertir esto en inteligencia criminal, esa es una de las tareas más graves. Ya en el caso puntual de la desconfianza y la descoordinación, lo mínimo que tiene que hacer un ministro de Estado es llamar a la fiscal general del Estado para decir vamos a proceder con esto. Pero también en el allanamiento, lo mínimo que hay que hacer es que si no llegan a tener comprensión el director nacional de Policía Judicial, el director nacional de Investigaciones, el director general de Inteligencia, y solamente se trabaja con el equipo de abajo, es que la desconfianza está ahí. Y cuando hay desconfianza, entonces va a haber el desorden del que se hablaba. El desorden que es provocado justamente por el crimen organizado. ¿Para qué? Para imponer un nuevo orden. Entonces empezamos ya con estos procesos desestabilizadores. Los investigadores de la Fiscalía tienen que coordinar con las autoridades de la policía. Pero indiscutiblemente, si no ya se desaparecería una institución como el órgano regular. Y el órgano regular es básico para poder tomar las decisiones, pero si nadie hace conocer, o si hacen conocer y el otro se queda con esa información, entonces algo está mal, algo está muy mal trabajando, y la información que les llega también al gobierno, al presidente y a las máximas autoridades es absolutamente distorsionado, y eso les lleva a tomar tal vez decisiones equivocadas. Yo estoy especulando, cierto es, pero en la práctica este es un tema muy grave que necesita recomponerse en términos de confianza fundamentalmente, porque si no hay confianza no va a haber coordinación, y si no hay coordinación no va a haber diálogo, y si no hay diálogo entonces cada uno estará actuando y remando conforme sus propios intereses. General Carrillo, ¿todos los investigadores de la policía son confiables? Porque la queja de la Fiscalía es que se ha incluido a servidores procedentes de la policía comunitaria, muy respetables cada una de las tareas que se cumple, pero tendrán la experiencia como para este viernes, supongamos, una audiencia en donde hay que ir a sustentar los cargos, la formulación de cargos que hace la Policía Nacional. ¿Estarán preparados para esos casos, la casuística, esos policías que recién llegan? ¿O habrá que retrasar las investigaciones? Mire, la gran mayoría de policías son profesionales, honestos y comprometidos. La gran mayoría de policías están motivados para servir, porque esa es su vocación, por eso son parte de la institución. Siempre va a haber un grupo reducido al cual hay que irlo identificando, que se deja llevar por las tentaciones, porque son las tentaciones económicas enormes que giran alrededor de esta cooptación del crimen. Pero cuando ya hablamos de una policía científica, de una policía que debe trabajar en función de reaccionar al delito, porque la policía preventiva, la policía comunitaria, es aquella que tiene más contacto con el ciudadano, que trata de entender el fenómeno desde otra dimensión, desde lo sociológico, que trata de entender cómo se rompe una rutina en la calle para evitarlo. Pero cuando ya sucede, se necesita una investigación técnico-científica, se necesita habilidades tecnológicas, porque ahora la mayoría de gente lo que trata es de ocultar a través de tecnología todo su delito. Entonces, ahí se necesita no solamente capacitación, formación, educación, ética, se necesita también algunas habilidades. Por ponerle un ejemplo, se ordena un allanamiento, pero no es que se va a un lugar a encontrar algo, se va con un plan de allanamiento a buscar una evidencia
que confirme la hipótesis que estamos trabajando desde lo empírico y que luego ya con esas certezas podamos nosotros llegar a la administración de justicia con los indicios suficientes para que no exista la impunidad. Pero si vamos a allanar para ver qué encontramos, ojalá nos topemos con droga, con armas, con dinero o con cualquier documento y cualquier aparato tecnológico, ¿no? Hay un seguimiento, es parte de un plan de investigaciones. Entonces, eso es lo que a mí me parece que ahí hay un mecanismo de ruptura que hay que recomponerlo inmediatamente. La doctora Mariana Yepes. Doctora, la Fiscalía ha pedido, en su último comunicado, voy a leer textualmente, solicitó que se deje sin efecto el traslado temporal del equipo operacional de investigación de la Policía Nacional que labora en la institución. El dejar sin efecto esto que solicita la Fiscalía, ¿pudiera retomar la tranquilidad para seguir con todas las inmensas tareas que debe realizar en la investigación preprocesal y procesal penal? Bueno, no creo que esa sería la salida, ¿no? Si es que se va a tomar una decisión, es mejor conversar. Yo creo que el diálogo entre las dos instituciones, entre las máximas autoridades de las dos instituciones, sería conveniente. Pero no nos olvidemos también que la Fiscalía está dentro del orgánico funcional de la Administración de Justicia y que debe compartir con el diálogo aquel también con los directores del Consejo de la Judicatura, sobre todo con su presidente. Pero este es un tema, indudablemente, que le atañe solamente a la Fiscalía, en cuanto ya a la actividad misma que tiene, a sus funciones de ser el eje del proceso penal. Entonces, es mejor que exista diálogo, ¿no? Y se analice. Yo creo que convendría analizar caso por caso a cada uno de aquellos agentes investigadores, colaboradores con la Fiscalía, para ver hasta dónde estaban siendo eficientes o no, y cuáles eran los resultados. Y quisiera retomar un puntito que mencionó el general Carrillo, el tema de los allanamientos. Si la policía iría por su propia iniciativa a hacer un allanamiento, habría esas sorpresas, ¿no? Pero aquí, el momento que el fiscal, él solicita el allanamiento, y ya solicita el allanamiento, ¿para qué? Él sabe para qué va. Y solicita a la Fiscalía que le acompañe para que recopile todos los elementos de convicción dirigidos por la Fiscalía. Entonces, eso es un tema que hay que tener en claro, que quien dirige la investigación necesariamente es la Fiscalía. La Fiscalía le proporcionará al fiscal, al policía, el camino donde se dirige. ¿Qué es? ¿A dónde quiere ir por eso? No es solamente asunto de que el policía lo haga personalmente, independientemente del fiscal, y le dé la sorpresa al final del feliz éxito de una investigación. Quisiera mencionar también el hecho de que los fiscales también no son fijos en una unidad. Existe una política de carácter administrativo, no solamente ahora, sino en todo el tiempo en que, desde que la Fiscalía adquirió independencia primero, después perdió esa independencia y hoy es autónoma, existe pues un tema de rotación de los fiscales. Ellos también son cambiados. ¿A qué obedece ese cambio? Y a veces hay sorpresas, porque viene un fiscal que no conocía del tema y hasta que se empape de lo que ha hecho el fiscal anterior, hay un poco de problema, ¿no? También se demora. Entonces, pues esto habría que analizarlo debidamente. No creo que sea un acto así tan grave. Habría que conversar. Y hay como una fiebre en el país, ¿no? Como un modelo de desarticulación. Todas las instituciones no conversan, las instituciones más bien están en pugna. Ya vimos lo del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, en lo que se refiere a la Administración de Justicia. Vemos la Asamblea, estamos en el Ejecutivo. Entonces la ciudadanía es la que sufre estos impactos. Yo creo que amerita conversación, amerita diálogo para encontrar una salida. Y como le decía, este puede ser el momento para aprovechar para que la Fiscalía, como en otros países, tiene su equipo de investigadores propios. Ahora, se ha invocado esta mañana, doctora Mariana Yepes, colaboración, diálogo, coordinación. Como se presume por las quejas de la Fiscalía General, no hubo esa coordinación. ¿No sería bueno este momento dejar sin efecto
el traslado temporal, volver a hacer un trabajo de colaboración, diálogo y coordinación para que en el mediano plazo, en unos días, semanas o meses, se haga ese traspaso ordenado y quede todo como para que no quepan dudas de acciones políticas que pudiera haber en el intermedio. Parecería que hay una pugna de autoridad, de ejercicio de autoridad. Entonces es mejor encontrar un camino de coordinación, ¿no? Uno de los temas que muy delicados, y no cuando formula cargos, porque eso solamente le corresponde al fiscal cuando tiene elementos para poder formular cargos, es ya en la etapa de juicio, cuando los investigadores se convierten en testigos y no van como policías o como ayudantes del fiscal, sino que son los peritos, los médicos forenses, la policía misma que ayudó a la investigación, va como testigo. Y ese es un tema gravísimo, porque si le ha dado el cambio, no digamos a otra institución, pero sí le ha dado el cambio fuera de la ciudad y a un lugar alejado, es un poco difícil la colaboración de ese testigo, y siendo a veces un testigo clave, ¿no? Pero para lograr un entendimiento, me parece que es procedente que se sienten en una mesa y lleguen a una conclusión conjuntamente. Finalmente, doctora Mariana Yepes, ¿esto pudiera afectar la independencia judicial y el normal desarrollo de las actividades de la Fiscalía en sus tareas? No me parece que afecte la independencia de la función judicial. No me parece, porque los policías investigadores son colaboradores de la Fiscalía. La Fiscalía está dentro del Consejo de la Judicatura orgánicamente. Forma un equipo con los jueces también en el área penal. No hay una intromisión. ¿Cuándo sería una intromisión? Si hay una disposición de que despachen de alguna manera. Yo no creo. No creo que le reste independencia, sino autonomía, que es lo que tiene ahora la Fiscalía. Lamentablemente bueno, tampoco había que votar el sí, porque era un paso importante en la consulta popular para que vaya caminando hacia una autonomía del Consejo de la Judicatura, pero lo que sí hay que lograr es mejor que la Fiscalía sea totalmente independiente como lo era desde el año 98, en la Constitución del año 98. Y con eso quizás se podría lograr un mejor entendimiento con otras instituciones. Vuelvo con el general Patricio Carrillo, exministro del Interior, excomandante general de la Policía Nacional. Quisiera ilustrar este diálogo con un anuncio que ha hecho hace pocos minutos en Ecuavisa el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, precisamente al referirse a este tema. Reemplazar no es lo mismo que retirar. Suena en rima, pero no es igual. Aquí no se puede afectar, no existe intromisión alguna de la información que he requerido, porque no es mi área. Sin embargo, yo represento al gobierno. La Policía Nacional ha hecho que esto es un procedimiento de rigor. Se han dado más de 6.000 a lo largo del año 2022, 330 en la Policía Judicial, por poner un ejemplo. Y en este caso hay la misma cantidad de investigadores y la misma cantidad como se merece, porque es una figura que merece ser respaldada, tanto jurídica como en su seguridad, la fiscal general. Es más, no solamente que es legal, yo entiendo que puede haber este tipo de opiniones, suspicacias, pero aquí yo estoy para dar certezas, no especulaciones, de que inclusive ese cambio ya decidido por la Dirección de Talento Humano de la Policía tiene un giro paulatino, porque evidentemente no pueden verse afectadas la continuidad de las investigaciones. Además, los personeros de la policía me han dicho que esto ya estaba decidido algún tiempo, fue ya comunicado, y que al revés ha venido dilatándose con el tiempo. El cambiar a personal técnico investigativo va a retrasar el ejercicio de esas investigaciones, porque es personal que no tiene experiencia en el conocimiento de esos las casos. Las personas que van a reemplazar, según la Dirección de Talento Humano, porque yo soy ministro de Gobierno, son igual de preparadas. Y quiero también precisar a la ciudadanía, quienes llevan la investigación son los fiscales, y ojalá que la estén llevando bien, y hay que apoyarlos. Trabajo en conjunto, una misión contra el crimen organizado. Los policías son un personal de apoyo, por eso digo, aquí no hay intromisión alguna de ningún tipo. Bien, eso ha dicho en Ecuavisa el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.
¿Qué piensa General Carrillo? ¿Cómo lo ideal hubiera sido que se coordine, se colabore de manera más directa, aun cuando el ministro testimonia que sí se anticipó que se iba a hacer los cambios? Sí, y a mí me parece que ya es una declaración del ministro de Gobierno más sensata. Está también manifestando ahí implícitamente una transición que me parece que es lo más adecuado. Indiscutiblemente que nada es permanente, la rotación es importante, todos somos transitorios, mucho más las personas, la institución es la que debe prevalecer, pero aquí lo que yo creo que está minado es la confianza y hay que recuperar esa confianza. Si no hay confianza entre las máximas autoridades, si no hay confianza al interior de la institución, entre los equipos de trabajo que están en la fiscalía con sus superiores, entonces ahí la indisciplina también prima. El órgano regular es fundamental y ha sucedido con anterioridad que se lo evita y al final esto es lo que nos lleva a complicaciones. Yo estoy completamente de acuerdo, quien dirige la investigación es la Fiscalía, jamás hemos dicho lo contrario, la policía es un elemento de apoyo y el escogitamiento que se haga al interior de la institución es una actividad propia operativa de la policía, creo que lo deben haber hecho en esos términos y lo importante es que no sean ineficientes las investigaciones, que mañana no tengamos este problema de no presentación de quienes tienen que sustentar y defender su investigación, sus pericias ya en un proceso penal. General Carrillo, usted decía se ha minado la confianza. ¿Cómo recuperar la confianza y generar certezas en las investigaciones preprocesales y procesales penales que hace en los diferentes casos, sea del pasado reciente, sea de la actualidad, del caso Encuentro, que es uno de los que desde la visión política se ha puesto en escena, que con estos cambios se pretende minar esa investigación? Mire, la confianza es fundamental cuando se trabaja en términos de seguridad ciudadana. Sin confianza nosotros vamos a dudar, no es malo. Dudar siempre es bueno, pero sin la confianza nosotros no podemos tener al lado a una persona a quien le tenemos que transmitir órdenes operativas, a quienes tenemos que transmitirle algunas planificaciones inclusive. Esa confianza a mí me parece que debe traducirse ahora en eficiencia, en resultados, en coordinación, en articulación. No podemos nosotros estar reaccionando ante los hechos. Me parece que una gran debilidad que estamos teniendo en este momento es la incapacidad de articular los datos y analizar. Creo que la sociedad ecuatoriana necesita un gran observatorio respecto de los fenómenos que estamos viviendo y no del delito común. El delito común se lo maneja de una manera mucho más cercana a la política pública para mejorar las condiciones de vida. Es a la presencia del crimen organizado que a mí me parece que ya está compitiendo con el gobierno estatal. Mientras nosotros continuemos en esta línea, lo único que estamos es favoreciendo a la mayor presencia territorial. Por eso yo sí digo, hay provincias a las cuales hay que liberarlas ya de la presencia del crimen organizado, con estas economías que cada vez se van posicionando y van adquiriendo poder político. Ya, mire, ¿de dónde nace este discurso indígena ahora de la antiminería? ¿Qué cantidad de personas están haciendo minería ilegal en el país y cuánto está produciendo eso en términos de economía? Y eso cómo está cooptando y penetrando las instituciones. El tema de trata de personas y el tema de tráfico ilícito de migrantes. Más de 200,000 el saldo migratorio de ecuatorianos fuera y más de 500,000 venezolanos acá. ¿Qué estamos haciendo con información que se pidió a través del registro migratorio de venezolanos en el país? ¿Dónde está la información del censo nacional para saber cómo es el tema demográfico en el Estado ecuatoriano? Son decisiones que deben ir de la mano con la política pública, pero tienen que ir también de la mano con el trabajo de las instituciones de control sobre el crimen, sobre la violencia criminal. El tema de usura, el tema de tráfico de tierras, el tema del contrabando, el tema del tráfico de armas, todos esos, y el tema indiscutible del narco y microtráfico, cómo la oferta y la demanda, cómo empezamos a calcular en términos de economía para ver cómo vamos, y ahí vamos a mirar. El Estado ecuatoriano, ¿cuál es el presupuesto que tiene? La Policía Nacional, 1.200.000, 1.300.000, versus solamente en términos de narcotráfico, estamos hablando alrededor
de 2 billones de dólares que se movilizarían por las fronteras y por los puertos. A eso súmele los otros mercados ilegales y contra eso eso es lo que hay que enfrentar. Pero el único mecanismo que yo miro, Miguel, es la cohesión, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo atrás. Fragmentar el Estado es el camino que está consiguiendo. El poder político también ayuda a la presencia del crimen organizado con estas economías. Y es lo que hay que enfrentar. Precisamente estos cambios no abonan en la colaboración y coordinación, porque debiera irse al unísono entre las instituciones. En este caso, la tarea que cumple la Fiscalía, asistido por la Policía Nacional. Lo ideal es esta colaboración y esta coordinación, que funcione adecuadamente este trabajo. Sí, para mí eso es lo fundamental, porque si no, vamos a seguir no solamente perdiendo confianza entre autoridades y instituciones. La pérdida de confianza existe ya. El Ejecutivo con baja credibilidad, el Legislativo con una pérdida total de legitimidad, el Judicial permanentemente en bullas y ruidos sobre las decisiones que se van tomando, muchas veces porque no se les entrega los elementos de convicción necesarios. Ya el crimen organizado, el alias Junior, con apoyo popular, con apoyo social, afuera en los exteriores de los centros penitenciarios, pidiendo la libertad. En los procesos electorales absolutamente cuestionados. Entonces la institucionalidad, el Estado ecuatoriano tiene un desorden tal para imponer un nuevo orden, que es lo que no queremos. Yo creo que la mejor forma de democracia no es elegir siempre a quien a nosotros creemos que nos debe gobernar. La mejor forma es inclusive, luego de los 4 años, decirle a quien no nos pudo cumplir con los ofrecimientos, decirle en ese periodo de tiempo, tú te vas, y no volverle a mirar como una opción. Pero nosotros permanentemente estamos trabajando en función de lo que el crimen organizado nos va llevando como agenda. Claro, lo grave de toda esta desunión, falta de coordinación, quienes ganan son los que sí están organizados para delinquir, para hacer daño a la sociedad. Así es. Y a mí me parece que hay una debilidad enorme en la capacidad de informarnos. Si tomamos decisiones desinformadas, ahí podemos cometer muchísimos errores. O si tomamos decisiones sin consultarlas, porque la opinión de uno es una opinión personal, pero hay que construir un pensamiento colectivo, Miguel. Y el pensamiento colectivo es la suma de razonamientos de las personas. Pero para eso se necesita el diálogo. Y cuando se llama al diálogo, todo el mundo dice, yo no quiero dialogar, contigo ya no hay cómo. Tú ya perdiste, tú esto otro. Entonces, sin diálogo no hay democracia. Y si no hay democracia, eso es lo grave, que quieren llevarle al país a la desestabilización, cuando aquí debiera contribuirse con todas las observaciones y críticas que hay que formular a cada una de las funciones del Estado, pero aunar esfuerzos, porque el mal mayor está al otro lado, está en la delincuencia organizada, el narcotráfico, General Carrillo. Sí, para mí ese es el problema más grave, y no le estamos mirando desde la dimensión de la economía criminal. La economía criminal está cada vez minando mucho más el tejido social. Cada vez el COVID-19 dejó unas secuelas que no las hemos podido recuperar en términos de empleo, en temas de descolarización. Eso está siendo captado, muchachos en los barrios, y esa toma de esos muchachos en los barrios les da un control territorial, y ese control territorial hay que liberarlo. Si no nos unimos absolutamente todos y trabajamos focalizados en esto, pero no puede ser con temas de improvisaciones. A mí me preocupa muchísimo que en el presupuesto del Estado la policía no tiene vehículos, no ha renovado su vehículo para el sistema de patrullaje, pero ya estamos hablando de cuarteles intermedios. ¿Cómo vamos a construir cuarteles intermedios si lo mínimo que tienen que darle, combustible, uniformes, armamento, no hemos cumplido? Entonces hagamos algo más integral, hagamos algo que realmente valga la pena. Y a mí me preocupa ahí, porque esos son los espacios de corrupción. Se hablaba de los 1.200 millones de dólares que es la inversión que hay que hacer, pero si eso no está anclado a un proveedor, y el proyecto no lo trae el proveedor, no fluye. Ya nos pasó con los 9 millones que el gobierno, antes de que yo sea ministro, ofreció. Cuando yo llegué todavía no había entregado. Y el ministro Cueva, en sus últimos días como ministro, nos entregó los 11.4 millones para la ciudad de Guayaquil. Hasta ahora no se terminan de invertir. Los procesos están terminados, pero no nos logran entregar
ya los bienes adquiridos. Y mire eso sucede, y todavía cada vez van quedando menos patrulleros en la calle, y yo he escuchado expresiones de autoridades que dicen, no, si esta policía está dando resultados. Entonces, como está dando resultados, es que sí tiene capacidades. Sí están haciendo un máximo esfuerzo, pero el máximo esfuerzo están haciendo las personas dentro de las instituciones, pero el Estado está al mínimo, y ahora se necesita que invierta mucho más en términos de seguridad. Claro, hay que seguir fortaleciendo a la institucionalidad. Muchas gracias por aportar a este debate sobre las tareas de la policía junto con la Fiscalía General del Estado. Ojalá se fortalezca la institucionalidad. Muy amables a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general, y al general Patricio Carrillo, ex comandante de la policía, ex ministro del Interior. Muy amable, Patricio. Gracias, Miguel. Un gusto. Buenos días. 7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre los cuestionamientos serios al organismo electoral por las últimas elecciones. 3 invitados. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4,